¿Alguna vez te has preguntado cómo un simple abrigo podría cambiar vidas? En un fresco día de otoño, un hombre rico tira un abrigo viejo, una reliquia de su pasado. Pero al día siguiente, lo ve en un joven necesitado. Dentro del abrigo, se descubre una nota misteriosa: para quien use este abrigo, que encuentres el calor de la bondad y la fuerza para perseguir tus sueños. En una fresca mañana de otoño, la ciudad zumbaba con el tranquilo ajetreo de la vida cotidiana. El aire era fresco, llevando el aroma de las hojas caídas y la promesa distante del invierno. Inikin Woodin, un hombre de considerables medios y reputación, salió de su lujosa casa, vestido impecablemente como siempre. Su traje a medida, sus zapatos brillantes y su corbata de seda hablaban de una vida bien vivida y cuidadosamente curada. Colgado sobre su brazo estaba un abrigo viejo, desgastado en los bordes y usado por años, una reliquia de un pasado que rara vez pensaba. Jonathan había estado en el proceso de limpiar su armario, una tarea para la cual rara vez encontraba tiempo. Mientras revisaba su colección de trajes de diseñador y telas lujosas, su mano se detuvo en este abrigo, una prenda simple pero resistente que lo había acompañado en sus primeros días. Fue una época en la que él era solo otro joven en la ciudad, persiguiendo sueños y luchando por encontrar su lugar. El abrigo, de lana gris oscura con un forro cálido, había sido un regalo de su madre, comprado en una tienda modesta. Le había servido bien a lo largo de numerosos inviernos, protegiéndolo del frío mordaz mientras caminaba por las calles en busca de oportunidades. Ahora, mientras estaba frente a un contenedor de donaciones, Jonathan dudó por un momento, con el abrigo aún colgado sobre su brazo. El contenedor estaba en la esquina de una calle concurrida, un depósito para ropa destinada a encontrar nuevos dueños. Los ojos de Jonathan recorrieron el abrigo una última vez, quizás buscando alguna conexión tangible con el pasado que estaba a punto de dejar atrás. Suspiró, sintiendo una punzada de nostalgia, pero la sacudió. Ahora era un hombre exitoso, sin necesidad de tales recuerdos. Soltó el abrigo en el contenedor, cerró la tapa y se dio la vuelta, con el sonido del tráfico y el murmullo distante llenando el silencio. Mientras Jonathan se alejaba, el abrigo comenzaba su viaje, inadvertido entre los demás artículos donados. Fue recogido más tarde ese día, junto con bolsas de ropa y zapatos, y transportado a una tienda de caridad cercana. La tienda era un lugar pequeño y discreto, escondido en una calle tranquila. Dentro, el personal clasificaba las donaciones, colgando las mejores piezas y poniéndoles precios modestos para quienes las necesitaban. Esa misma tarde, un joven de 20 años entró en la tienda. Y había estado buscando trabajo durante semanas, desgastando las suelas de sus zapatos y la paciencia de los posibles empleadores. Se había mudado a la ciudad con sueños de triunfar, pero la realidad había sido mucho menos glamorosa. Los trabajos eran escasos y la competencia feroz. Sus ahorros se estaban agotando y apenas podía pagar el alquiler de su pequeño apartamento. Mientras revisaba los estantes de ropa, vio el abrigo. Le llamó la atención no por su estado, aunque aún estaba en buen estado, sino por su practicidad. Los inviernos eran duros y necesitaba algo resistente. Se lo probó y descubrió que le quedaba bien, casi como si estuviera hecho para él. El abrigo era cálido y reconfortante, un escudo contra la fría realidad de su situación. Verificó el precio y, al encontrarlo accesible, decidió comprarlo. Lo que no sabía era que esta simple compra cambiaría el curso de su vida. Mientras salía de la tienda, sintió una pequeña sensación de satisfacción. El abrigo, aunque solo una prenda de vestir, parecía darle una nueva oportunidad en la vida. Era como si al ponérselo hubiera adquirido un poco de la confianza y la esperanza que tanto necesitaba. Lo usó en todas partes en los días siguientes, desde entrevistas de trabajo hasta paseos casuales por la ciudad. Se convirtió en un compañero silencioso, ofreciendo calidez y una semblanza de protección del mundo exterior. Una noche, mientras Sidney estaba sentado en su pequeño apartamento, sintió algo raro mientras ajustaba el abrigo. Un bulto en el forro llamó su atención. Curioso, examinó el abrigo más de cerca y descubrió un pequeño bolsillo cosido adentro, apenas perceptible a menos que se buscara específicamente. Metió la mano y sacó un pedazo de papel doblado. Era viejo, los bordes amarillentos y la tinta un poco desvaída. Desdoblando la nota, leyó las palabras escritas en una elegante y fluida caligrafía: para quien use este abrigo, que encuentres el calor de la bondad y la fuerza para perseguir tus sueños. La nota era simple pero profunda. La leyó de nuevo, sintiendo una extraña sensación de conexión con el escritor desconocido.
Era como si alguien a través del tiempo le hubiera ofrecido un mensaje de aliento. En ese momento, sintió una oleada de determinación. La nota, al igual que el abrigo, se convirtió en un símbolo de esperanza y resiliencia. Igni mantuvo la nota cerca, a menudo leyéndola antes de salir en otro día de búsqueda de trabajo. Se convirtió en una fuente de fuerza silenciosa, un recordatorio de que no estaba solo en sus luchas. Mientras tanto, Jonathan continuaba con su vida, sin saber del pequeño pero significativo impacto que su viejo abrigo estaba teniendo en otra persona. La ciudad continuaba con su ritmo diario, un lugar de innumerables vidas e historias entrelazadas. Jonathan, exitoso pero sintiendo un vacío vago, a menudo se encontraba mirando la ciudad desde la ventana de su oficina, preguntándose si había más en la vida. Y, por otro lado, sentía una nueva energía, como si el abrigo y la nota de alguna manera hubieran revitalizado su espíritu. Continuó adelante, no solo por necesidad, sino con un renovado sentido de propósito. A medida que los días se convertían en semanas, la suerte de In comenzó a cambiar. Consiguió algunas entrevistas y, aunque no llevaron inmediatamente a un trabajo, se sentía más seguro y preparado. El abrigo, ahora usado casi diariamente, parecía ser un amuleto de buena suerte, recordándole que incluso en los tiempos más oscuros, un poco de calidez y bondad podían hacer toda la diferencia. Jonathan y In, dos hombres de mundos diferentes, estaban conectados sin saberlo por un simple abrigo y una nota sentida. Esta conexión, frágil pero profunda, preparó el escenario para una serie de eventos que eventualmente unirían sus vidas de maneras que ninguno de los dos podría haber anticipado. Pero por ahora, continuaban sus viajes separados, cada uno sin conocer al otro, pero ambos tocados por la silenciosa promesa de bondad y la búsqueda de sueños. Fini se despertó temprano, como hacía todos los días, al débil sonido del tráfico de la ciudad filtrándose por la ventana de su apartamento. La luz de la mañana, suave y tentadora, se filtraba en la habitación, revelando los muebles modestos y la pequeña pila de solicitudes de empleo que había preparado la noche anterior. Se había mudado a la ciudad con grandes esperanzas, armado con un título y sueños de hacerse un nombre. Sin embargo, meses después, la realidad del desempleo y los fondos decrecientes habían echado una larga sombra sobre sus una vez brillantes aspiraciones. Se estiró, sintiendo la familiar rigidez en su espalda por el viejo sofá que a menudo usaba como cama. El apartamento era pequeño, solo una habitación que servía de dormitorio, sala de estar y cocina, pero era suficiente por ahora. Se preparó rápidamente, poniéndose su atuendo habitual, una camisa simple, jeans gastados y el abrigo que había encontrado en la tienda de caridad. El abrigo se había convertido rápidamente en su prenda favorita, no solo por su calidez, sino por la sensación de confort que le brindaba. Era un escudo, tanto físico como emocional, contra el frío del mundo exterior. La nota que había encontrado en el forro del abrigo permanecía doblada en su bolsillo, un compañero silencioso en su viaje diario. Alex había memorizado sus palabras: para quien use este abrigo, que encuentres el calor de la bondad y la fuerza para perseguir tus sueños. La nota estaba sin firmar, pero su mensaje resonaba profundamente en él. Sentía como una bendición personal, un toque de bondad de un benefactor desconocido. Cuando In salió al aire fresco de la mañana, sintió un renovado sentido de propósito. Tenía algunas entrevistas de trabajo programadas y estaba decidido a causar la mejor impresión posible. La ciudad, llena de vida, le parecía abrumadora y llena de potencial. Navegó a través de las calles abarrotadas, el abrigo envuelto firmemente alrededor de él, sintiendo el peso de las palabras de la nota presionando cálidamente contra su pecho. Su primera entrevista fue en una pequeña firma de marketing. La oficina era brillante y moderna, con muebles elegantes y una vista del horizonte. Se sentó en la sala de espera, sus manos entrelazadas nerviosamente. La recepcionista le sonrió, y él le devolvió la sonrisa, tratando de calmar sus nervios. Cuando llamaron su nombre, se levantó, ajustó su abrigo y entró en la sala de entrevistas con una determinación silenciosa. La entrevista fue bien. El entrevistador, un hombre de mediana edad con un rostro amable, le preguntó a In sobre su experiencia y habilidades. Habló con confianza, refiriéndose a sus proyectos universitarios y trabajos freelance. Mencionó su interés en el marketing digital y cómo quería ayudar a las empresas a crecer a través de estrategias innovadoras. El entrevistador asintió con aprobación, tomando notas. Al concluir la entrevista, el hombre sonrió y dijo: aprecio tu entusiasmo, In. Nos pondremos en contacto pronto. In le agradeció y salió del edificio, sintiéndose cautelosamente optimista.
Sabía que el mercado laboral era duro, pero la entrevista había ido mejor de lo que esperaba. Mientras caminaba por las calles de la ciudad, se encontró reflexionando sobre el viaje que lo había llevado hasta allí. El abrigo, con su nota oculta, le parecía un signo, un recordatorio de seguir adelante, sin importar lo difíciles que se pusieran las cosas. En los días siguientes, continuó usando el abrigo en todas partes. Se había convertido en parte de su rutina diaria, casi como una segunda piel. A menudo se encontraba pensando en la persona que había escrito la nota. ¿Quién era? ¿Qué los había inspirado a dejar tal mensaje? El pensamiento lo llenaba de curiosidad y gratitud. Quería creer que la nota era un pequeño acto de bondad destinado solo para él, un extraño necesitado de aliento. Una tarde, In decidió visitar la tienda de caridad donde había comprado el abrigo. La tienda estaba ocupada, con personas revisando los estantes de ropa y los estantes de artículos para el hogar. Se acercó a la cajera, una anciana con una cálida sonrisa, y le preguntó si recordaba el abrigo. La mujer pensó por un momento y luego asintió. Ah, sí, ese abrigo era parte de una gran donación que recibimos hace unas semanas. No sé quién lo donó, solo apareció con el resto de los artículos. In le agradeció y salió de la tienda, sin acercarse más a encontrar al autor de la nota, pero sintiendo una profunda conexión con el pasado misterioso del abrigo. Era como si el abrigo tuviera una historia propia, tejida en su tela, y él solo fuera un capítulo en su viaje. A medida que pasaban las semanas, la fortuna de In comenzó a mejorar. Recibió llamadas de varias entrevistas y, finalmente, consiguió un trabajo en una pequeña empresa emergente. La posición no era glamorosa, pero era un comienzo, y In estaba agradecido por la oportunidad. Se entregó al trabajo, ansioso por demostrar su valía y desarrollar sus habilidades. El abrigo seguía siendo un compañero constante, su presencia un recordatorio silencioso de la bondad y la esperanza que lo habían sostenido en tiempos difíciles. Una noche, después de un largo día de trabajo, In se sentó en su apartamento, con el abrigo colgado en una silla. Sacó la nota nuevamente, leyendo las palabras lentamente, saboreando su significado. Se dio cuenta de que el abrigo y la nota le habían dado más que solo calidez y aliento, le habían dado un sentido de pertenencia y una creencia en la bondad de los extraños. La ciudad, una vez tan abrumadora e impersonal, ahora se sentía un poco más amigable, un poco más llena de posibilidades. Mientras doblaba la nota y la colocaba de nuevo en el bolsillo del abrigo, y sonrió. No sabía qué le deparaba el futuro, pero se sentía listo para enfrentarlo. El abrigo le había brindado confort, esperanza y una conexión con algo más grande que él mismo. Era un recordatorio de que, incluso en los lugares más inesperados, uno podía encontrar una chispa de bondad y la fuerza para seguir persiguiendo sus sueños. Y así, continuó su viaje, usando el abrigo con orgullo y llevando el mensaje de la nota en su corazón. Sin saberlo, este simple acto de aferrarse al abrigo pronto lo llevaría a encontrarse cara a cara con el hombre que una vez lo poseyó, preparando el escenario para un encuentro que cambiaría la vida de ambos de maneras que nunca podrían haber imaginado. La ciudad se movía con su ritmo habitual, un zumbido constante de vida y movimiento. En medio del mar de gente, Fini se sentía más asentado de lo que había estado en meses. Su nuevo trabajo en la empresa emergente, aunque desafiante, le proporcionaba un sentido de estabilidad y propósito. Encontró que aprendía nuevas habilidades a diario, y la camaradería con sus colegas ofrecía una reconfortante sensación de pertenencia. Cada mañana, se ponía el viejo abrigo, ahora un símbolo de resiliencia y fuerza silenciosa. La nota que había descubierto en su forro seguía siendo un talismán personal, un recordatorio de la bondad que había tocado su vida. En una de esas mañanas, Jonathan Parker estaba sentado en su café favorito, una taza de café humeante en la mano. Había desarrollado el hábito de venir aquí, buscando un breve respiro de las presiones de su vida exitosa pero a menudo solitaria. Desde su asiento en la esquina, tenía una vista perfecta de la calle concurrida afuera, una pequeña ventana a las vidas de los transeúntes. Mientras sorbía su café, sus ojos captaron la vista de un abrigo familiar. El hombre que lo llevaba, joven y aparentemente ensimismado, caminaba con una determinación firme. Había algo en el abrigo que tiraba de la memoria de Jonathan, pero no podía ubicarlo. Jonathan observó mientras el joven se detenía para revisar su teléfono, el color distintivo del abrigo de carbón y la tela bien usada eran inconfundibles. Le tomó un momento darse cuenta, era su viejo abrigo, el que había donado semanas atrás.
La vista de él trajo una avalancha de recuerdos, inviernos fríos, largas caminatas y los sueños juveniles que una vez llenaron su mente. Intrigado, Jonathan se encontró visitando el café con más frecuencia, cada vez esperando captar otro vistazo del nuevo dueño del abrigo. En los días siguientes, la curiosidad de Jonathan creció. Sentía una extraña conexión con el joven, como si el abrigo de alguna manera hubiera vinculado sus vidas. Observaba desde la distancia, notando la rutina del joven, sus paradas matutinas en una cafetería cercana, sus caminatas concentradas por la ciudad. Había un aire de determinación tranquila en el que Jonathan encontró tanto familiar como inspiradora. Se preguntaba qué había traído al joven a la ciudad, qué sueños estaba persiguiendo y cómo el abrigo había llegado a ser parte de su viaje. Una noche, después de un día particularmente largo en el trabajo, Alex decidió tomar una ruta diferente a casa. Vagó por las calles más tranquilas, el abrigo ajustado contra el aire fresco de la noche. Perdido en sus pensamientos, casi no notó cuando Jonathan se le acercó. «Disculpa», comenzó Jonathan, su voz educada pero curiosa. «No pude evitar notar tu abrigo. Se ve bastante familiar». Alex levantó la vista, ligeramente sorprendido. Vio a un hombre bien vestido con una expresión amable y curiosa. «Oh, este abrigo», respondió Alex, mirando hacia abajo. «Lo conseguí en una tienda de caridad hace un tiempo. Ha sido un buen hallazgo». Jonathan asintió, con una pequeña sonrisa en los labios. «Sí, es un buen abrigo. De hecho, solía ser mío. Lo doné hace unas semanas». Sorprendido, Alex lo miró fijamente por un momento. «¿De verdad? ¡Qué coincidencia!». Dudó, luego añadió, también había una nota en el forro. Era un bonito mensaje. Los ojos de Jonathan se agrandaron ligeramente. Había olvidado la nota. Era algo que había escrito en un momento de reflexión, años atrás, cuando aún era un joven luchador lleno de esperanza e incertidumbre. «No pensé que alguien encontraría esa nota», dijo, su voz teñida de nostalgia. «La escribí hace mucho tiempo, como un recordatorio para mí mismo». Alex metió la mano en el bolsillo del abrigo y sacó el pedazo de papel cuidadosamente doblado. Se lo entregó a Jonathan, quien lo desdobló con cuidado. Las palabras, aunque ligeramente desvaídas, aún eran legibles: «Para quien use este abrigo, que encuentres el calor de la bondad y la fuerza para perseguir tus sueños». Jonathan las leyó en voz alta, el peso de su significado asentándose sobre ambos hombres. Por un momento, se quedaron en silencio, la conexión entre ellos profundizándose. Jonathan miró a Alex, viendo una versión más joven de sí mismo, lleno de potencial, enfrentando el mundo con una mezcla de esperanza e incertidumbre. «Parece que este abrigo ha encontrado a la persona correcta», dijo finalmente Jonathan, su voz cálida. Alex sonrió, sintiendo una sensación de afirmación. «La nota significa mucho para mí», confesó. «Han sido unos meses difíciles, pero leerla cada día ha sido un verdadero aliento». Jonathan sintió una oleada de emoción inesperada. Aquí estaba este joven, un extraño pero conectado a través de una pieza compartida de historia, encontrando fuerza en las palabras que había escrito años atrás. «Me alegra que haya podido ofrecer algo de consuelo», dijo Jonathan, su voz sincera. «Es curioso cómo funciona la vida a veces». Hablaron por un rato más, intercambiando historias. Alex compartió sus luchas para encontrar trabajo, sus sueños de construir una carrera en la ciudad y los desafíos que enfrentaba en el camino. Jonathan escuchó, sintiendo una mezcla de nostalgia y empatía. Recordaba demasiado bien lo que era ser joven e incierto, tratando de labrarse un lugar en el mundo. Al separarse, Jonathan sintió la necesidad de hacer más. «Escucha, Alex», comenzó, «sé lo que es empezar de cero. Si alguna vez necesitas consejo o simplemente alguien con quien hablar, aquí tienes mi tarjeta». Le entregó a Alex una tarjeta de presentación, que Alex tomó con un asentimiento agradecido. «Gracias», respondió Alex, deslizando la tarjeta en su bolsillo.
significa mucho. Y gracias por el abrigo y la nota. Ambos han marcado una diferencia. Jonathan sonrió. Me alegra oír eso. Cuídate, Alex. Y sigue persiguiendo esos sueños. Con una despedida, siguieron sus caminos separados. Alex caminó a casa, sintiendo una mezcla extraña de emociones. El encuentro había sido inesperado, pero de alguna manera se sentía como un punto de inflexión. El abrigo, la nota y ahora Jonathan, todos estos elementos parecían estar guiándolo hacia algo más grande, algo más allá de los desafíos que enfrentaba. En cuanto a Jonathan, regresó a su apartamento, reflexionando sobre el encuentro casual. Sintió un renovado sentido de propósito, un recordatorio de la importancia de la bondad y la conexión. El joven del abrigo había despertado algo dentro de él, un deseo de devolver y apoyar a aquellos que aún estaban en su viaje. Así, las vidas de Alex y Jonathan se entrelazaron, sus caminos cruzándose de maneras inesperadas. El viejo abrigo, una vez una simple prenda, se había convertido en un puente entre dos extraños, conectando sus pasados y futuros en un momento compartido de bondad y esperanza. Pocos sabían que esto era solo el comienzo de una conexión más profunda que moldearía las vidas de ambos de maneras que nunca podrían haber anticipado. Los días se acortaban a medida que el otoño se convertía en invierno, el horizonte de la ciudad a menudo envuelto en niebla. Alex Turner se había asentado en su nueva rutina en la empresa emergente, donde rápidamente se hizo conocido por su dedicación e ideas innovadoras. El abrigo, un compañero constante, se había convertido en una especie de marca personal entre sus colegas. Era más que una simple prenda, era un símbolo del viaje que estaba emprendiendo, un recordatorio de las conexiones inesperadas que la vida podía traer. Una noche, después de un día particularmente largo, Alex decidió relajarse en una cafetería cercana. El lugar era acogedor, con una iluminación cálida y el rico aroma del café recién hecho. Encontró una esquina tranquila y se acomodó con un libro, el abrigo colgado en el respaldo de su silla. La cafetería era un refugio familiar, un lugar donde podía pensar y reflexionar lejos del bullicio de la ciudad. Mientras sorbía su café, los pensamientos de Alex se dirigieron a su reciente encuentro con Jonathan Parker. La reunión había sido tanto sorprendente como reconfortante. La oferta de Jonathan de consejo y apoyo había hecho que Alex se sintiera valorado y visto, algo que no había sentido en mucho tiempo. Había tomado la tarjeta de Jonathan, pero aún no había encontrado el momento adecuado para comunicarse. Había una parte de él que dudaba, sin estar seguro de si era apropiado buscar más de un encuentro casual. Mientras tanto, Jonathan también se encontraba pensando en Alex. La historia de resiliencia del joven había tocado una fibra en él, recordándole sus propias luchas iniciales. Sentía un creciente deseo de ayudar, de ser mentor de alguien que parecía tener tanto potencial. Una noche, mientras terminaba su trabajo, Jonathan decidió pasar por la misma cafetería donde había notado por primera vez a Alex usando el abrigo. Se había convertido en una especie de ritual para él, una forma de relajarse y observar el mundo a su alrededor. Como si el destino lo quisiera, esa noche ambos hombres se encontraron en la cafetería al mismo tiempo. Jonathan, notando a Alex sentado solo en la esquina, dudó por un momento antes de acercarse. No estaba seguro de cómo sería recibido, pero se sintió obligado a acercarse. ¿Te importa si me siento contigo?, preguntó Jonathan, señalando la silla vacía frente a Alex. Alex levantó la vista, sorprendido pero contento de ver una cara familiar. Jonathan, por supuesto. Por favor, siéntate. Intercambiaron saludos y pronto la conversación fluyó fácilmente, como viejos amigos poniéndose al día. Jonathan le preguntó a Alex sobre su trabajo y Alex habló con entusiasmo sobre su trabajo y los desafíos que enfrentaba. Jonathan escuchaba atentamente, ofreciendo ideas y consejos basados en sus propias experiencias. «Sabes», dijo Jonathan pensativo, «cuando estaba empezando, tuve un mentor que hizo toda la diferencia. No solo me enseñó sobre negocios, me enseñó sobre la vida, sobre la perseverancia y la integridad.
Es algo por lo que siempre he estado agradecido. Alex asintió, sintiendo el peso de las palabras de Jonathan. Es difícil encontrar ese tipo de guía, admitió. A veces parece que todos solo están tratando de avanzar, y no hay mucho espacio para la bondad o la mentoría. Jonathan se inclinó hacia adelante, su expresión sincera. Por eso es importante ser el cambio que quieres ver. Si quieres más bondad y mentoría en el mundo, entonces empieza siendo amable y guiando a otros. Hizo una pausa y luego añadió, y si alguna vez necesitas consejo o simplemente alguien con quien hablar, no dudes en contactarme. Estaré encantado de ayudar en lo que pueda. La oferta colgaba en el aire, cálida y genuina. Alex sintió una oleada de gratitud y algo más, esperanza, quizás, o el comienzo de una nueva confianza. Gracias, Jonathan. Eso significa mucho para mí. He estado tratando de resolver las cosas por mi cuenta, pero es reconfortante saber que hay alguien dispuesto a ayudar. Jonathan sonrió, viendo un poco de sí mismo en el joven frente a él. Todos necesitamos un poco de ayuda a veces, dijo. Y no subestimes el poder de las conexiones. A veces la conversación correcta puede cambiarlo todo. Mientras seguían hablando, la cafetería se iba vaciando lentamente, el bullicio del día dando paso al tranquilo zumbido de la noche. Alex se sentía cada vez más a gusto, como si se le estuviera levantando un peso que no había reconocido por completo. Se dio cuenta de que en Jonathan había encontrado no solo un mentor, sino un espíritu afín, alguien que entendía las luchas y las alegrías de perseguir sus sueños. Su conversación abarcó diversos temas, desde aspiraciones profesionales hasta filosofías personales. Jonathan compartió historias de sus primeros años, los reveses y éxitos que lo habían moldeado. Alex escuchaba, absorbiendo la sabiduría y el aliento, sintiendo un renovado sentido de propósito. No se trataba solo del trabajo o del abrigo, se trataba de lo que representaban, esperanza, perseverancia y la importancia de la bondad en un mundo a menudo indiferente. Cuando la noche avanzaba, decidieron que era hora de irse. Afuera, el aire estaba fresco, un recordatorio claro del invierno que se acercaba. Caminaban juntos por unas pocas cuadras, continuando su conversación, antes de llegar a un punto donde sus caminos se separaban. Gracias de nuevo, Jonathan, dijo Alex, extendiendo su mano. Por todo. Esta conversación ha significado más para mí de lo que sabes. Jonathan estrechó su mano firmemente, mirándolo a los ojos. Ha sido un placer, Alex. Recuerda, no estás solo en esto. Y no dudes en contactarme, ya sea para pedir consejo o solo para charlar. Se despidieron, cada uno llevando consigo un sentido de conexión y posibilidad. Alex sintió una nueva claridad, una resolución de seguir adelante con confianza, sabiendo que tenía el apoyo y la guía de alguien que creía en él. Jonathan, también, se alejó sintiéndose realizado, su decisión de ofrecer mentoría reafirmada por el impacto positivo que ya estaba teniendo. Mientras las luces de la ciudad parpadeaban en la distancia, ambos hombres sabían que este encuentro fortuito era solo el comienzo. El viejo abrigo, una vez una simple prenda, había tejido sus historias juntas, creando un vínculo que daría forma a sus futuros de maneras inesperadas. Estaban, en muchos aspectos, apenas comenzando un viaje de crecimiento mutuo y descubrimiento, guiados por el simple pero profundo mensaje de bondad y la fuerza para perseguir los sueños. El invierno se asentó sobre la ciudad, cubriéndola con una manta de escarcha y convirtiendo cada respiración en una bocanada de vapor visible. Las calles brillaban bajo el suave resplandor de las farolas y el bullicio de las preparaciones navideñas llenaba el aire de anticipación. Para Alex Turner, estos días traían una mezcla de reflexión y nueva confianza. Su trabajo en la empresa emergente iba bien y había comenzado a forjar conexiones significativas con sus colegas. El viejo abrigo, ahora una posesión querida, seguía acompañándolo, un constante recordatorio de la inesperada bondad que había encontrado. Jonathan Parker, también, se encontraba reflexionando sobre los eventos de los últimos meses.
Su encuentro fortuito con Alex había despertado algo en él, un deseo de reconectarse con las partes más simples y esperanzadoras de sí mismo que quizás había perdido en el camino. Se propuso revisar periódicamente a Alex, ofreciendo consejo y apoyo, pero también aprendiendo de la perspectiva fresca y la determinación inquebrantable del joven. Una tarde nevada, mientras la ciudad se preparaba para la temporada navideña, Jonathan decidió invitar a Alex a una reunión formal en su oficina. Había estado considerando formas de ayudar a Alex aún más y había ideado una idea que esperaba hiciera una verdadera diferencia. Envió un mensaje a Alex, invitándolo a pasar por su oficina más adelante en la semana. Cuando Alex recibió la invitación, sintió una mezcla de emoción y curiosidad. La mentoría de Jonathan había sido invaluable, ofreciendo orientación e ideas en las que Alex había llegado a confiar. Mientras se dirigía a la oficina de Jonathan en el día señalado, no podía evitar preguntarse qué traería esta reunión. La oficina de Jonathan estaba ubicada en un edificio moderno y elegante con una vista panorámica del horizonte de la ciudad. Al entrar en la espaciosa oficina, Alex sintió una sensación de asombro. La habitación estaba decorada con buen gusto, con muebles minimalistas y grandes ventanas que dejaban entrar mucha luz natural. Jonathan lo recibió calurosamente y le hizo señas para que se sentara. Gracias por venir, Alex, comenzó Jonathan, ofreciéndole una taza de café. He estado pensando mucho en tu viaje y los desafíos que has enfrentado. Quería hablar contigo sobre algo que creo podría ser una gran oportunidad para ti. Alex escuchó atentamente, su curiosidad en aumento. Jonathan continuó, como sabes, he estado en este negocio por mucho tiempo. He visto a muchas personas talentosas ir y venir, y he aprendido que uno de los factores más importantes para el éxito es tener el apoyo y los recursos adecuados. Con eso en mente, me gustaría ofrecerte una posición en mi empresa. Los ojos de Alex se agrandaron de sorpresa. ¿De verdad? Eso es. No sé qué decir. Esto es increíble. Jonathan sonrió, complacido con la reacción de Alex. Has mostrado un gran potencial, Alex. Tu dedicación, creatividad y disposición para aprender son exactamente lo que buscamos. Creo que podrías hacer un impacto significativo aquí, y también te daría la oportunidad de crecer y desarrollar tus habilidades aún más. Alex sintió una oleada de emoción, gratitud, emoción y un toque de incredulidad. Es un honor, Jonathan. Esta es una oportunidad increíble. No puedo agradecerte lo suficiente. Jonathan desestimó sus gracias con una sonrisa. Te lo has ganado. Y además, esto se trata tanto de darte las herramientas para tener éxito como de lo que puedes aportar. Creo que descubrirás que trabajar aquí abrirá muchas puertas para ti. Discutieron los detalles de la posición, las responsabilidades y los posibles proyectos en los que Alex estaría involucrado. Jonathan enfatizó la importancia del trabajo en equipo y la innovación, animando a Alex a aportar sus ideas y perspectivas únicas. La conversación fluyó naturalmente, llena de optimismo y planes para el futuro. Al concluir la reunión, Jonathan miró a Alex pensativamente. Hay una cosa más, dijo, su tono volviéndose más personal. El abrigo que has estado usando, ¿verdad? Es más que solo un abrigo, ¿no es así? Se ha convertido en un símbolo, una especie de talismán para ti. Alex asintió, entendiendo el significado más profundo detrás de las palabras de Jonathan. Lo es. Es curioso cómo algo tan simple puede significar tanto. La nota adentro, el encuentro casual contigo, todo ha sido parte de algo más grande, creo. Jonathan metió la mano en el cajón de su escritorio y sacó una pequeña caja. Se la entregó a Alex, quien la abrió para encontrar un nuevo abrigo finamente hecho a medida. Considera esto un regalo de bienvenida, dijo Jonathan, sonriendo cálidamente. Es un nuevo comienzo, pero con el mismo espíritu de calidez y bondad que llevaba tu viejo abrigo. Tocado por el gesto, Alex sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas.
Se levantó y abrazó a Jonathan, sintiendo una profunda sensación de gratitud y conexión. Gracias, Jonathan. Por todo. Jonathan le dio unas palmaditas en la espalda, sonriendo. De nada, Alex. Y recuerda, esto es solo el comienzo. El viaje por delante está lleno de posibilidades, y estoy emocionado de ver a dónde te llevará. Mientras Alex salía de la oficina, el nuevo abrigo colgado sobre su brazo, se sentía más ligero, como si se le hubiera quitado un peso de los hombros. La ciudad afuera estaba bañada en el suave resplandor de las luces navideñas, la nieve cayendo suavemente a su alrededor. Caminaba con una nueva confianza, sabiendo que tenía el apoyo y la orientación de alguien que creía en él. Para Jonathan, la experiencia había sido igualmente gratificante. Ayudar a Alex había reavivado su propia pasión por la mentoría y la devolución. Sentía un renovado sentido de propósito, recordado de la importancia de la bondad y el impacto que podía tener en los demás. Mientras se separaban, ambos hombres llevaban consigo las lecciones y conexiones que habían forjado. El viejo abrigo, una vez una simple prenda, se había convertido en un símbolo de esperanza, bondad y el poder de las conexiones inesperadas. Había unido a dos extraños, moldeando sus vidas de maneras profundas y duraderas. Al final, la historia del abrigo no se trataba solo de ropa o un encuentro fortuito. Se trataba del poder perdurable de la bondad, la importancia de la mentoría y la creencia de que todos, sin importar sus circunstancias, pueden encontrar la fuerza para perseguir sus sueños. Mientras Alex y Jonathan miraban hacia el futuro, sabían que el mundo estaba lleno de posibilidades, y que a veces, todo lo que se necesita es un simple acto de bondad para cambiar una vida.